Esta reunión está siendo grabada. Hola a todos, ¿cómo están? Ya en unos minutitos, 5 minutitos más o menos, empezamos el encuentro. Gracias por participar. Y lo que les vamos a pedir es que por favor manden por chat, a muchos los conocemos, pero por ahí a otros no, entonces manden por chat a qué institución pertenecen. Eso. Buen día a todos, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Roberto. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Inés. No, mira. Como dijo Ana hace un ratito, para los que van ingresando, si por favor ponen nombre y apellido, institución a la que pertenecen. Porque como sabrán, nosotros en el registro nos quedan los nombres muchas veces de los teléfonos y no sabemos quiénes participaron. Entonces, la forma de poder saber quiénes nos acompañaron es poner sus datos por el chat.
Bueno, vamos a empezar, ya que ya hay bastantes participantes. Les voy a pedir a todos, por favor, muteen los teléfonos y le dejamos la palabra a María Eugenia Marcón, del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut. Bueno, muy buenos días para todas y todos. La verdad que, bueno, tenemos un montón de participantes acá que nos están acompañando y como siempre la necesidad de seguir estando actualizados en todos los temas perinatales en relación con la pandemia. Mi nombre es María Eugenia Marcón, trabajo en la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia y estoy a cargo del Departamento Provincial de Perinatología. En trabajo en equipo con el grupo de Fundasamin, si quieren se presentan ustedes cuando van a hablar, que lo hacen mejor que yo, pero bueno, es un equipo con el que venimos trabajando hace años y que siempre nos vienen apoyando, haciendo capacitación en servicio. Nosotros podemos referenciar y contrarreferenciar pacientes con ellos todo el tiempo y la verdad que es un lujo tenerlos como compañeros de trabajo. Sobre todo nos pasa en la Patagonia, que a veces nos sentimos un poco lejos, pero siempre ellos se están respaldando y acompañando, como pueden ver hoy también. Así que muchísimas gracias al equipo, muchísimas gracias a todos los que están presentes por interesarse, por seguir actualizándose y tratar de brindar la mejor calidad de atención posible en estos tiempos de pandemia más difíciles. Así que bueno, los dejo a ustedes con las presentaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Bueno, yo soy Ana Pedraza, soy neonatóloga y coordino el programa Creciendo Juntos, que como bien dijo María Eugenia, hace muchos años que realizamos con Fundasamin y con el apoyo de Pan American Energy en varias provincias. Chubut es una de ellas, Neuquén es otra. Hoy la idea es hacer una actualización sobre el tema COVID en embarazadas, en población neonatal y en población pediátrica. La única disertante va a ser la doctora Liliana Vázquez, a quien todos conocen, pero la vamos a presentar nuevamente. Liliana es especialista en infectología perinatal, trabaja en varios servicios de Ciudad de Buenos Aires y es un referente en el tema infectología perinatal. Después de la presentación de ella, vamos a dejar un espacio más o menos largo para que ustedes puedan hacer comentarios, preguntas, experiencias personales sobre el tema, y en esto nos acompaña el doctor Roberto Bota, también conocido por muchos de ustedes, pero que lo vamos a presentar. Roberto es médico obstetra, es médico de planta en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, y jefe del Servicio de Salud Fetal de la Maternidad Suiza Argentina. Además, es profesor titular de la Universidad de El Salvador y adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Así que, Roberto, muchas gracias. Él nos va a acompañar en todo lo que sea la discusión de esta presentación. Bueno, Liliana, cuando vos quieras. Bueno, vuelvo a recordar para los que ingresaron más tarde, por favor, que manden por chat a qué servicio pertenecen, porque además hay participantes de todo el país. Esto es gracias a la difusión, que han hecho varias personas, entre ellas Mario del Barco. Entonces a veces nos resulta difícil saber quiénes son los participantes, y aparte para después poder enviarles la grabación de la charla. Bueno, ahora sí, Liliana. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Ya les contó Ana que vamos a actualizar el tema de COVID en la embarazada recién nacido y el paciente pediátrico. Así que me voy a abocar fundamentalmente a las novedades o los puntos controvertidos en el desarrollo de este tema. Estos son los datos de ayer que figuran en la página. Fuera de que los fines de semana por ahí encontramos un poquito menos de casos, si uno ve la curva en el tiempo, y a partir de aquí más o menos es el año 2021, parece que el número total de casos tiene una tendencia a disminuir. Todavía no las muertes, que siguen en aumento, porque sabemos que esos datos van más retrasados con los casos nuevos. Son muchos de estos pacientes que estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, y es lo que se hace que a pesar de la disminución de este número de casos no se refleje en la ocupación
de las terapias intensivas, que sigue siendo alto. Este es el total país, y en estos colores están separados las distintas regiones. A partir aproximadamente de aquí es el año 2021. Lo que ustedes ven con celeste es la zona del AMBA, con un celeste más clarito es la zona sur, esta que ustedes ven aquí, del país, y así como, bueno, recordamos todos que la circulación del virus comenzó fundamentalmente en los centros de mayor densidad de población, comenzando por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Bueno, luego se fueron agregando distintas partes del país, siendo sostenida siempre la circulación en el AMBA y en el centro del país sin AMBA, que corresponde a Córdoba, Santa Fe, como mayor contribución de casos. En el número total de casos, la zona sur representa 7% del total de casos, donde también, digamos, la densidad poblacional es menor que en la zona centro del país. Cuando analizamos quiénes son los que se enferman, vemos que en esta curva distribuida por grupo etario, la mayor concentración de casos está en la población joven, la población activa, la población que sale a trabajar en forma diaria, y también aquí está centrado entonces las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas. En lo que hace a la población pediátrica, desde el comienzo de la pandemia, y esto es el corte que informa el Ministerio hasta el 1/6, la semana epidemiológica 21, alrededor del 10% del total de casos corresponden a la población pediátrica, y ha informado hasta el 1/6 220 pacientes fallecidos. Cuando hacemos el análisis de estos menores de 20 años por grupo etario, ustedes ven aquí en celeste claro la población hasta 4 años, que corresponde aproximadamente al 10% del total de la población pediátrica afectada. El 50% de este total de pacientes pediátricos son pacientes mayores de 15 años, y es, como ven ustedes, el grupo que más aumentó en el transcurso de la epidemia, fundamentalmente en esta segunda ola. Del total de pacientes pediátricos afectados, 531 requirieron internación en terapia intensiva, lo que corresponde al 0,14% de los casos confirmados. En adultos esta cifra está entre 1 y 3%, así que acá ven una de las diferencias marcadas con la población adulta. 187 casos requirieron asistencia respiratoria mecánica, y de los pacientes fallecidos, la tasa de letalidad de 0,06%, lo que se mantiene es este concepto de que la población pediátrica no es ni la más afectada en esta epidemia, ni la que tiene evolución a causas graves. Y de los pacientes que tenemos datos en relación a su comorbilidad, que fueron 132 pacientes de estos 220, el 60%, de estos 132 pacientes, casi 90% tenía comorbilidades conocidas, enfermedad neurológica previa, inmunosupresión congénita o adquirida dentro de las comorbilidades más frecuentes. Entonces la población pediátrica corresponde a un 10% del total de los pacientes afectados. La mayor parte de esos pacientes tienen buena evolución, un pequeño porcentaje requirió el ingreso a terapia intensiva, y de estos la mayoría tenían comorbilidades previas.
Otra de las patologías que podemos ver que pueden afectar a la población pediátrica es el síndrome inflamatorio multisistémico. Esta como reacción inmunológica que se presenta en algunos pacientes luego de la infección aguda. Una de las características que tiene esta infección y que se asemeja mucho a la enfermedad de Kawasaki, pero lo que la caracteriza es que más del 60% del total de pacientes afectados estaban entre 5 y 14 años. Esto es diferente para nosotros a lo que es la enfermedad de Kawasaki, donde la mayor parte de los casos nosotros los vemos en pacientes que son menores de 5 años. De estos casos afectados, solamente un paciente ha fallecido. Lo más importante del síndrome inflamatorio multisistémico es pensarlo, es sospecharlo, porque hay una oportunidad de tratamiento de los pacientes que van a mejorar la evolución clínica. Fíjense que cuando analizamos los síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico, hay algunos que comparten con el COVID. La fiebre está presente en el 100% de los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, no en todos los pacientes, casi en la mitad de los pacientes con COVID, y aún los registros de temperatura suelen ser mucho menores. Puede haber síntomas gastrointestinales en pacientes con COVID, pero son mucho más frecuentes en pacientes que tienen síndrome inflamatorio multisistémico. La tos, que es más frecuente en el COVID, es excepcional, como la rinitis en el paciente que tiene síndrome inflamatorio multisistémico. Pero otras cosas que lo diferencian es el rash que tienen los pacientes, ese rash que nos hace acordar al Kawasaki, con en forma muy frecuente esta conjuntivitis vulvar que los pacientes tienen, o estos labios que están más colorados, y esa lengua aframbuesada, la presencia de adenopatías, o están los pacientes que se presentan como síndrome de shock tóxico multisistémico, que es expresión de la miocarditis como forma de presentación grave que pueden tener estos pacientes. Sobre el tratamiento se avanzó mucho, hay muchas cosas publicadas en el último año. A mí me gustó la síntesis que hace la Sociedad Argentina de Infectología en relación al tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico, donde diferencia dos formas clínicas de presentación de los pacientes, una que tiene un fenotipo similar a la enfermedad de Kawasaki, completo o incompleto, donde la primera droga a administrar es gamma-globulina, como el paciente que tiene enfermedad por Kawasaki, a altas dosis. Los pacientes que tienen menos de un año al momento del diagnóstico comienzan también con tratamiento con corticoides. En el resto de los pacientes se evalúa la respuesta que hay a la gamma-globulina endovenosa. En los pacientes que no responden se agregan corticoides, y pacientes que no responden a la gamma-globulina más los corticoides es indicación pensar en una terapia biológica. Y acá hay una diferencia con los que tienen los pacientes con un fenotipo inespecífico, o esos pacientes que ingresan gravemente enfermos con el síndrome de shock tóxico, donde ahí difiere un poco la terapia biológica para administrar en estos pacientes, donde los pacientes que tienen un fenotipo similar a la enfermedad de Kawasaki responden mejor a los anti-TNF-alfa, como es el infliximab, y los pacientes que tienen un fenotipo más inespecífico tienen mejor respuesta al tocilizumab. Estos pacientes, al igual que los pacientes con enfermedad de Kawasaki, reciben aspirina
inicialmente a dosis antiinflamatorias y luego a dosis antiagregantes, y son pocos los pacientes que se tienen que anticoagular donde se prefiere la heparina de bajo peso molecular. Dentro de el resto del arsenal terapéutico que tenemos, hay algunas conclusiones que podemos sacar. Hay drogas que nosotros sabemos ya que no están indicadas, que no mostraron utilidad y que no están recomendadas, como la hidroxicloroquina, la citromicina y el lopinavir, ritonavir, que se utilizaba inicialmente en los pacientes con diagnóstico de COVID. Estas guías es el resumen de ITSA, que es la Sociedad Americana de Infectología, de enfermedades infecciosas, y que me parece que analiza muy bien aquí con cada medicación la condición clínica del paciente, que es clave para la respuesta que se obtuvo en los distintos trabajos de investigación. Estas tres drogas que yo les hablé inicialmente, para ninguna de ellas, en ninguno de los estadios, está recomendada su uso. Los corticoides, que son las drogas hoy indiscutidas, que han mejorado la calidad han mejorado la respuesta a esta enfermedad, han disminuido los requerimientos de internación en terapia intensiva y el consumo de oxígeno. Hay una tendencia a usarlos precozmente, pero la indicación de uso es cuando los pacientes están hospitalizados con disminución de la oxigenación, con requerimientos de oxígeno, y esto objetivado por una saturación de oxígeno menor al 94%. Otra de las drogas que tiene también un lugar en el uso en esta infección es el tocilizumab, que es este anticuerpo monoclonal que mostró utilidad cuando se lo utilizaba también en pacientes severos y críticos internados, pacientes también que tenían una saturación de oxígeno menor al 94%, pero con una demostración objetiva de alta actividad inflamatoria. Y esto es a través del dosaje de proteína C reactiva cuantitativa, cuando el valor superaba los 75 miligramos por litro, se vio que estos pacientes tenían buena respuesta a la medicación. No hay que olvidarse que estas son drogas inmunosupresoras y además son drogas caras, entonces se recomienda utilizarlo estrictamente en el momento que está demostrado su uso. Y cuando los pacientes ingresan a asistencia respiratoria, la recomendación es utilizarlo lo más precozmente posible en este periodo donde el paciente pasa de una enfermedad severa a una enfermedad crítica. Cada ampollita de tocilizumab sale alrededor de 120.000 pesos. Se dan hasta 3 infusiones de esta medicación, así que también una limitante es el costo que estas medicaciones tienen. Otro dentro del arsenal terapéutico para analizar está el plasma de convaleciente, algo que inicialmente se había extendido mucho su uso. Fíjense que aquí, como tenemos separado los distintos momentos que puede cursar un paciente de su enfermedad, una enfermedad leve o moderada sin necesidad de oxígeno suplementario, hospitalizado severo o grave, donde acá diferenciamos los pacientes que requieren
asistencia respiratoria mecánica o ECMO, o que requieren estar en terapia intensiva por una desmejoría del estado general, agravamiento del estado general de los pacientes. El plasma de convaleciente podría tener un lugar solo en el paciente con una enfermedad leve o moderada, ese paciente que recibe cuidado ambulatorio, que tiene muchas comorbilidades que nos hace sospechar que puede tener una evolución hacia una enfermedad severa. Este es el único momento donde puede tener un lugar el plasma de convaleciente, ya no en el paciente hospitalizado con enfermedad leve, ni los pacientes que están con una oxigenación baja y requieren suplemento de oxígeno, ni en los pacientes que están en cuidados intensivos. La única droga antiviral que todavía sobrevive a los embates de los distintos estudios es el Remdesivir. Esta droga hoy ya se vende en Argentina. El precio del Remdesivir para un tratamiento es de alrededor de 700.000 pesos. En el único momento que está sugerido su uso es en los pacientes hospitalizados con menos de 94% de saturación que no responden al tratamiento con corticoides. En este momento hay como un gap de tiempo donde tiene un lugar el Remdesivir y mostró disminuir los tiempos de internación y de requerimientos de oxígeno. Hay otro estudio, estos son, que ustedes ven acá, que todos terminan en IMAP, son anticuerpos monoclonales, ninguno de estos está en venta en la Argentina. Hay uno que va a ingresar o está por salir a la venta del laboratorio GSK, que es Sotrovimab, y que probablemente tenga un lugar así en la parte inicial de la enfermedad. Está sugerido su uso en pacientes también que tienen comorbilidades y que tienen riesgo de evolucionar a formas graves de enfermedad. El ejemplo de esto fue Trump, que le dieron anticuerpos monoclonales al inicio de la enfermedad, que aún estaban en evaluación, ¿no?, en Estados Unidos. Y lo que hoy se están ensayando es la combinación de distintas drogas. Este es un anticuerpo monoclonal, es una droga, el baricitinib, que se utiliza y se la conoce hace mucho tiempo como tratamiento de la artritis reumatoidea. Es un inhibidor de la Janus quinasa, se vende en Argentina, es una droga vieja. Yo me fijé los precios porque acá hay un problema también con los costos que tienen los tratamientos y la efectividad por muchos también limitada. Sale 153.000 pesos la cajita que serviría para un tratamiento, y lo que está más abocado la utilización, que fundamentalmente es en investigación, pero tiene aquí un lugar, es la combinación de estas tres drogas, corticoides, Remdesivir y baricitinib. Y la sugerencia para su uso es en el paciente severo, pero no crítico. En los estadios de paciente crítico ya es tarde para indicarlo. Finalmente, la ivermectina, donde está muy extendido, fundamentalmente en el interior del país, el uso, pero quiero contarles que no hay ningún estudio que sea prospectivo, bien construido, que demuestre utilidad clínica de la ivermectina. La semana pasada salió un estudio en el Lancet que analizaba el grupo
que llegó a hacerse el análisis es de alrededor de 50 pacientes, donde se vio que la ivermectina disminuía la concentración viral cuando se lo buscaba en fosas nasales. Pero digamos, no hay estudios prospectivos bien diseñados que muestren eficacia clínica de la utilización de ivermectina. Así que esos estudios todavía están siendo realizados. En relación a las pacientes gestantes, dentro del total de pacientes comunicados por COVID, el año pasado 0.5% y este año 0.3% correspondió a mujeres embarazadas, totalizan al 31/5 de este año alrededor de 79.000 casos, de los cuales 73 pacientes fallecieron. Cuando uno analiza la letalidad por COVID, ve que a medida que va aumentando el grupo etario, va aumentando la mortalidad. Hay una tendencia un poquito más alta en los varones que en las mujeres, en los distintos grupos de edad, pero empieza a aumentar a partir de los 60 años. La letalidad global es de 1.4% en nuestro país, 0.4% en los menores de 60 años y 8.4% en los mayores de 60 años. 22% de los fallecidos tenían menos de 60 años, o sea, casi el 80% de los fallecidos mayores de 60 años. Y acá ustedes ven que en el número total de fallecidos hay una diferencia muy importante a medida que transcurren los años. Y como tenemos, decíamos, la curva de casos globales, tenemos casi en espejo la curva de mujeres gestantes como casos también registrados. Decíamos que habían fallecido 73 pacientes, de los cuales en 43 de ellas, que es el 60% del total de casos, sabemos si tenían comorbilidades o no. Y dentro de estas pacientes, el 80% que sabemos que estaban evaluadas comorbilidades, 80% presentaba comorbilidades, siendo las más frecuentes hipertensión arterial, obesidad y diabetes. La letalidad de mujeres embarazadas es de alrededor del 0,5%. Esta curva me parece muy interesante porque acá ustedes ven desglosado por grupos, por semanas epidemiológicas, y está las tasas de letalidad separando mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas. Esta línea verde es la letalidad por semana epidemiológica en mujeres en edad fértil y esta es la letalidad en mujeres embarazadas. Así que, sin duda, la letalidad en mujeres embarazadas es mayor que en mujeres correspondientes al mismo grupo etario. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el 4/6, hizo un estudio transversal sobre 4.060 pacientes internados en distintas unidades de terapia intensiva en nuestro país. 45 correspondían a pacientes obstétricas, embarazadas y puérperas, con una edad promedio de 33 años. 70% de ellas cursaban un embarazo mayor de 30 semanas. Casi a la mitad de ellas se le indicó la finalización del embarazo a causa del COVID, 21% de ellas antes de las 30 semanas. De estas pacientes que estaban internadas, 53% presentaba comorbilidades, la mitad de ellas obesidad, asma, hipertensión arterial, como las más frecuentes.
62% de estas pacientes estaban en asistencia respiratoria mecánica, y dentro de las pacientes obesas, el 64% requirió asistencia respiratoria mecánica. Así que me parece que lo miremos del lado que lo miremos, las embarazadas son un grupo de riesgo independiente de la edad que tenga. Entonces, analizando letalidad global de la población, 1.4%, embarazadas casi 0,5%. Esto es un informe del CDC, donde fueron los primeros en realidad en identificar que las mujeres embarazadas tenían una evolución más grave que las mujeres no embarazadas. Aquí compararon, todas eran pacientes COVID positivos, en esta columna COVID positivas embarazadas, COVID positivas no embarazadas. Y de estas no embarazadas tomaron un grupo etario entre 15 y 44 años, y todas las pacientes incluidas eran pacientes sintomáticas. Y cuando compararon la evolución, vieron que las pacientes embarazadas tenían un riesgo 3 veces mayor de ingresar en terapia intensiva, casi 3 veces de requerir asistencia respiratoria mecánica o ECMO, y también 1.7 veces más riesgo de mortalidad que las pacientes no embarazadas. Y esto lo reflejan, y empezaron a reflejarlo después distintos estudios. Esta es una revisión sistemática que presentó un grupo que se llama PrEP-COV19, incluye 30 países, se analizaron 59 trabajos, 41.664 mujeres embarazadas internadas por cualquier razón, 10% tuvo COVID severo, 4% se encontraba en unidades de cuidados intensivos, 3% en asistencia respiratoria mecánica y 0,8% fue la muerte por cualquier causa de estas pacientes. Y también, digamos, muestra que afectó los resultados perinatales de un total de alrededor de 9.396 pacientes embarazadas, 15% fueron los nacimientos prematuros, cuando sabemos que es menos del 10%, 40% el índice de cesárea, que según donde lo comparemos y con quién, pero el promedio publicado por la Organización Mundial de la Salud está alrededor del 21%, 28% los ingresos a unidades de cuidados intensivos, y esto sabemos que supera la media global. Analizando la mortalidad materna y neonatal entre mujeres embarazadas con COVID y sin COVID, y esto fue un estudio hecho con alrededor de 706 mujeres que tenían diagnóstico de COVID versus 1.400 sin COVID, en 43 instituciones de 18 países. Cuando comparamos la carga de enfermedad que agregaba el COVID a una mujer embarazada, vieron que tenía más riesgo de preeclampsia y de hipertensión inducida por el embarazo, 5 veces más riesgo de ingreso a terapia intensiva, 22 veces más riesgo de muerte materna, 1.7 más riesgo de morbilidad fetal. 1.5 más riesgo de tener un nacimiento pretérmino y también de mayor morbilidad neonatal. Este trabajo me pareció muy interesante porque analizaba las características clínicas de mujeres hospitalizadas que se internaban para el parto y comparaba COVID positiva versus COVID negativa, y en esta población de mujeres internadas para el parto,
el riesgo de ingreso a terapia intensiva fue aún mucho mayor, fue 6 veces más, 23 veces mayor el riesgo de asistencia respiratoria mecánica, 1.7 mayor el riesgo de muerte. Mayor riesgo de nacimientos pretérmino, también eclampsia y casi 5 veces más de eventos trombóticos en este momento, en el momento periparto. Pero cuando nosotros dentro de este riesgo mayor que presentan las mujeres embarazadas a hacer complicaciones, podemos desglosar la población, por ejemplo, por grupos de edad, podemos ver que si las pacientes tenían más de 30 años, más de 35 años, el riesgo aumentaba 1.4 veces más de tener una evolución grave, de hacer una enfermedad moderada o severa versus una enfermedad sintomática. Si se trataba de personal de salud, esta mujer que estaba cursando el COVID tenía 1.3 veces más riesgo de hacer una enfermedad severa. La probabilidad de evolucionar a una enfermedad moderada o severa no estaba dada por el momento en que presentaba el COVID durante el embarazo. Tenían mayor riesgo de hacer una enfermedad moderada o severa las pacientes que tenían comorbilidades previas, y de ellas la más importante, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular. Y era menor el riesgo de hacer una enfermedad severa si estas comorbilidades eran adquiridas durante el embarazo, era mayor si estas comorbilidades eran previas al embarazo, y por supuesto que si se sumaban comorbilidades, el riesgo era mucho mayor. Ahora, la forma clínica de presentación del COVID durante el embarazo está descrita que en lo que hace a síntomas generales hay mayor número de mujeres que evolucionan en forma asintomática. Y esto está descrito en muchos lugares donde se busca activamente la enfermedad, por ejemplo, mujeres que ingresan al parto y se hisopan o se hace un estudio de PCR. Y algunos estudios describen hasta el 80% de las mujeres que no tienen ninguno de estos síntomas. E incluso hay otros estudios que comparan embarazadas versus no embarazadas, y también la intensidad de los síntomas generales así suele ser menor. Pero sí la evolución, la posibilidad a evolucionar a formas graves mayor que en la población general. En lo que hace a la transmisión del virus, hoy conocemos que hay 3 momentos donde una mujer embarazada o en el puerperio que puede transmitir esta infección a su hijo recién nacido. Puede ser intrauterina, y esta es a través de la sangre o de partículas virales en el líquido amniótico que pueden ser inhalados o ingeridos por el feto. Una transmisión en el momento del parto, donde hay exposición a la materia fecal, a las secreciones y exposición a la sangre materna, o en el periodo postparto, donde a través de la transmisión por secreciones respiratorias es la vía más efectiva de infección. Se calcula que transmisión intrauterina, la probabilidad es menos de un 1%, y entre intrauterina e intraparto, que muchas veces es difícil diferenciar, es alrededor del 7%, la mayoría de las infecciones suelen ser postparto. Y así tenemos las distintas formas clínicas de presentación del COVID neonatal, una infección temprana que típicamente es asintomática, pero que puede presentar síntomas después de 2 a 7 días
de haber nacido, y esto puede ser tanto de transmisión intrauterina o perinatal, cerca al momento del parto, y una infección tardía, que es la más frecuente que vemos, entre 5 y 35 días después de nacer, pacientes que ingresan con cuadros que para nosotros ingresan en sospecha de sepsis, puede entrar por letargia, por dificultad respiratoria, por intolerancia alimentaria, por convulsiones, por un cuadro de neumonía o simplemente por fiebre. Y la presentación diferida en relación al momento de la infección, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, así como se da en pacientes pediátricos, son cuadros bastante raros de ver en el periodo neonatal, pero sí que están descriptos y semejan la presentación de los pacientes pediátricos, donde la miocarditis es un hallazgo frecuente, objetivado por el aumento de la troponina y BNP, junto muchas veces con aneurismas coronarios. Puede simular una sepsis o simplemente la presencia de fiebre sin foco. Les traje, digamos, este estudio porque me parece interesante por ahí, no tanto este informe, sino los que pueden surgir en el futuro, porque esto fue de septiembre del año pasado, pero seguramente se va a presentar por este registro que es Priority, digamos, más datos con evaluaciones que pueden llegar a ser muy interesantes. Aquí evaluaron mujeres mayores de 13 años de edad que le evaluaron durante el parto o en las primeras 6 semanas después del parto. Fueron 175 embarazadas o puérperas y lo compararon también con pacientes COVID negativas y sus respectivos recién nacidos. Y vieron que cuando el COVID se da entre 14 días antes del parto o 14 días después, hay mayor incidencia de nacimientos pretérmino y mayor incidencia de ingresos en la unidad neonatal. Y de este grupo que estudió todos los recién nacidos de mujeres que tuvieron COVID, 1% solamente tuvo PCR positiva para COVID. Me parece que de este grupo de registro en el futuro tienen que salir datos muy interesantes. Entonces el COVID intrauterino está descrito, se documentó que había pasaje transplacentario del SARS-CoV-2, por ahora lo que se sabe que es bastante infrecuente, no está asociado a malformaciones congénitas. Por ahora no hay una alerta sobre muertes intrauterinas, ni recién nacidos muertos, ni restricción de crecimiento intrauterino. Quiero hacer hincapié en dos ítems que por ahí me parecen discutibles, que están dentro de las recomendaciones de atención del embarazada y recién nacido, que publica el Ministerio de Salud el 16 de junio, sobre el manejo de los hijos de madres COVID positivas. Y hay toda una frase, porque esto lo traigo a colisión, porque el otro día hubo una discusión en un grupo en Comodoro Rivadavia sobre la discriminación que uno podía hacer en hijos de madres COVID positivas si tenían membranas íntegras o no. Yo lo encontré finalmente en este documento, dice: si nació por cesárea con membranas ovulares íntegras, si no tuvo contacto con la madre, se aísla ese recién nacido preventivamente y se realiza PCR a partir del segundo día y un resultado negativo permite finalizar el aislamiento. Si nació por parto vaginal o cesárea sin membranas ovulares íntegras, se aísla 14 días. Traté de buscar, digamos, de dónde nacía esto, de que las membranas íntegras podían brindar protección a ese recién nacido. No lo encontré,
si alguno encuentra algo, me encantaría conocerlo, pero sí encontré toda la descripción de la patogenia de la infección. Dicen que una infección congénita, entonces puede ser por infección directa del sincicio trofoblasto de introducción a través de ciertos receptores que hay en la placenta, por exposición a trofoblastos extravellosos o células placentarias a través de la circulación materna, o pasaje viral a través de las células de la placenta. Y la infección intraparto, digamos, pensemos en las membranas íntegras, ¿no? Si lo protegen o no, pero dice que puede haber infección intraparto por infección ascendente a través del tracto vaginal materno y del cuello uterino, esto sería con bolsa rota, aspiración de líquido amniótico o sangre materna al nacer, que creo que eso lo tiene también la cesárea y la bolsa íntegra, y la exposición aérea en el momento del nacimiento, en todo lo que hace, digamos, el clampeo tardío de cordón, que debemos mantener, el contacto piel a piel que tiene con su madre, digamos, también eso, por más que nazca con bolsa íntegra, tenemos que contemplar que son esos momentos de exposición al recién nacido. Por eso yo les pido que también podamos pensar y reflexionar sobre esa frase que yo no encontré, digamos, donde haber tenido evidencia. En esta serie que analiza neonatos con COVID positivo versus neonatos COVID negativos, también encuentra, esto se lo pongo en relación a lo anterior, porque fíjense que de los pacientes acá COVID positivos, 70% nació por cesárea, COVID negativo 58%, o sea, no hay una diferencia aquí en la forma o en la vía de nacimiento para decir o identificar que la cesárea o el nacimiento vaginal sean un factor de riesgo. Tampoco encontré ni en esta publicación ni en otras la discriminación de bolsa rota. O sea, solo les puedo decir nacimiento, no sabemos, digamos, cuántos serán con bolsa rota previa o con bolsa íntegra, cuántos tenían trabajo de parto y cuántos no. Si hubo en esta serie mayor incidencia de prematuros que los pacientes que nacen COVID negativos y mayores ingresos a la unidad neonatal, como describen también otras series. Aquí 4% fue COVID positivo dentro de los 14 días de vida, lo que contempla entonces congénito de perinatal. Otro dato también que por ahí difiere de la literatura en general es la evaluación de los recién nacidos. El Ministerio propone estudiar solo los pacientes sintomáticos y me parece que es razonable. La muestra se toma de secreciones nasofaríngeas al nacer o al comienzo de los síntomas. Si se mantiene sintomático sin haberse detectado el virus, se repite el estudio a las 72 horas. Con al menos un resultado positivo, es un caso confirmado de COVID, internación con medidas de aislamiento, contacto y gota, con 2 resultados negativos, caso descartado. Y acá me parece que falta una situación que describe la literatura, que los pacientes que tienen un resultado positivo en las primeras horas de vida debe ser repetido dentro de los 5 días de vida porque puede ser una contaminación en el momento de nacer. El paciente que tiene un estudio inicial negativo, hay que repetir el estudio. El Ministerio propone que sea a las 72 horas, otros a los 5 días,
en el lugar donde yo trabajo lo hacemos a los 7 para tomar un periodo de lapso que es el mayor para contemplar que si el momento de nacer fue un momento de contagio, el contacto estrecho a los 7 días que el estudio es negativo, uno puede decir que no se infectó. Pero muchos lugares lo hacen también a los 5 días. Este es el algoritmo nuestro, simplemente para mostrarles que si el paciente nace bien, y la madre está en buen estado general, se interna junto con la madre y este paciente no se estudia. Si el paciente está bien, pero la madre está mal y no lo puede cuidar, ingresa a la unidad neonatal. Si está asintomático, el paciente no se estudia. Y los pacientes prematuros, menores de 34 semanas o que requieren ingresar en la unidad de cuidados intensivos, este paciente se busca COVID por PCR, y si es negativo, se repite a los 7 días para discontinuar el tratamiento. Dentro del cuidado perinatal, saben que tenemos que promover que las pacientes estén acompañadas, por supuesto, con una persona que sea asintomática, sin comorbilidades, menores de 65 años y mayores de edad, y el Ministerio pide también que no sea contacto estrecho de la paciente. Promovemos el contacto piel a piel y la ligadura oportuna del cordón. Y en la internación conjunta, cuando sea posible, que la paciente pueda estar acompañada con un acompañante asintomático. La unidad del niño tenemos que tratar de colocarla a por lo menos 2 metros de la vía respiratoria de la madre, y esto muchas veces es a los pies de la cama de la madre el mejor lugar, en lugares que son más chicos, y fomentamos el amamantamiento con todas las medidas de protección fuera de la cama del paciente. Yo acá le puse una cita en realidad de la Academia Americana de Pediatría, por supuesto que también lo dicen las normas nuestras, pero por ahí la Academia Americana de Pediatría se sumó en el tiempo a la recomendación que tenía la Organización Mundial de la Salud, donde inicialmente ellos separaban a la madre del hijo y no hacían amamantamiento directo. En relación a las visitas, tratamos de que cuando se interna una paciente COVID positiva, esté acompañada por la misma persona durante todo el tiempo que la paciente está internada. Para nosotros tiene que ser asintomático, para el Ministerio también incluye que no sea contacto estrecho. Las visitas a la unidad neonatal, la paciente mientras esté en periodo de excreción viral, la embarazada, la puérpera no lo puede hacer, pero sí el acompañante sano, hacemos visitas supervisadas, es que los vamos a buscar a la habitación, personal de salud, se pone un camisolín arriba de su ropa, se cambia el barbijo, lo acompañamos hasta la unidad neonatal y hace una visita corta y luego lo volvemos a acompañar hasta la habitación. Si esa persona que acompaña a la mujer puérpera presenta síntomas, se deberá retirar de la internación y continuar el aislamiento en su domicilio. Con diagnóstico de COVID, las personas que tienen diagnóstico de COVID no se permite la visita, deberá transcurrir al mínimo de 10 días de excreción viral para poder volver a ingresar a la unidad neonatal, y cualquier otra persona que tenga síntomas, aunque no tenga diagnóstico de COVID, por supuesto que sí, no se permite su ingreso. Quiero hablar en la parte final de la charla un poco de vacunas. Hemos avanzado, por lo menos con la primera dosis, a varios de todos estos escalones, así que llegamos a personas adultas menores de 60 años que corresponde a un grupo de riesgo. Dentro de estos grupos de riesgo están identificados diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica,
respiratorias crónicas, cirrosis, VIH positivas y también embarazadas, así que desde que se sacó la palabra contraindicación de las indicaciones, tenemos que evaluar realmente la posibilidad de vacunar a las pacientes embarazadas. Ahora, estudios de seguridad en vacunas, solamente tenemos publicado estudios de ARN mensajero, que tiene lógica porque esta era una plataforma que nunca se había utilizado antes, así que se necesitaban estudios que también indiquen que la vacuna es segura. Este es un informe preliminar de casi 4.000 pacientes inscriptas en el registro, pero donde 827 ya completaron su embarazo, y se vio en los resultados de maternos y perinatales que son, no son diferentes a la población general. Hay otro estudio en marcha, que es con la vacuna de Johnson & Johnson, que todavía no tenemos resultados, con 2 dosis, como ven ustedes en el esquema separado acá de 4 semanas. Pero distintas sociedades científicas, aún con estos resultados preliminares, recomiendan que las mujeres embarazadas reciban su vacuna, digamos, entendiendo que es una población que tiene más riesgo de evolucionar a formas que son severas. Por ahí la dificultad en Argentina es el tipo de vacuna que tenemos. Hay 2 vacunas que tienen plataformas con adenovirus y una con virus inactivado. Si ustedes me dicen de estas 3, sin duda la más segura para mujeres jóvenes, para población joven, son las vacunas a virus inactivados. Las otras 2 vacunas han mostrado tener algún efecto adverso que por suerte es poco frecuente. Estos son los datos generales de las vacunas y de los eventos adversos. Realmente son poco frecuentes y muy limitados, la mayoría al momento de la vacunación. La denuncia es 0,5% de alguno de estos efectos: fiebres, cefaleas, dolores musculares. Las posibilidades de efectos adversos mayores denunciados son realmente bajas. Por ahí lo que tememos es este síndrome trombocitopénico protrombótico inmune inducido por la vacuna, que tiene un mecanismo muy particular de producción. Se forman anticuerpos antiplaquetas, aumentan la formación de trombina, mediada por anticuerpos activadores de plaqueta contra factor plaquetario 4, y simula clínicamente una trombocitopenia autoinmune inducida por la heparina. Les cuento todo esto para que ustedes entiendan que no tiene el mismo mecanismo de producción que enfermedades que puede tener una paciente relacionados con problemas de coagulación en su vida, ni haber presentado algún fenómeno trombótico, ni estar bajo tratamiento durante el embarazo, por ejemplo, con aspirina. Es un mecanismo independiente y no predecible, y que no aumenta por tener alguna enfermedad relacionada con trombosis previa o con la coagulación previa al embarazo. El momento de aparición es entre 4 y 15 días después de recibir la vacuna, y hay toda una alerta sobre las pacientes que reciban este tipo de vacuna que presentan estos síntomas: dolor de cabeza, alteraciones visuales, síntomas gastrointestinales, dificultades a respirar, dolor abdominal, edema y petequias, puedan consultar, porque hay un tratamiento para hacer y que por supuesto disminuye la probabilidad de tener una evolución grave o muerte por este fenómeno. La probabilidad es baja en la población general,
pero está más centrado en población joven. Esto que se describió con la vacuna de AstraZeneca también se describió con la vacuna de Johnson & Johnson, no sé si recuerdan que en Estados Unidos hubo un momento que se interrumpió la administración de la vacuna, o sea que con este componente AD26, que es el de Johnson & Johnson, que es igual a la primera dosis de la vacuna Sputnik, pudiera presentar alguno de estos fenómenos que, como ven ustedes, son poco frecuentes. Fueron 1 en 500.000 de todas las dosis aplicadas, y cuando uno se centraba en mujeres entre 35 y 40 años, el riesgo era de alrededor de 1 en 100.000. Entonces, es clave para evaluar si utilizamos o no, por ejemplo, esta vacuna con plataforma por adenovirus, cuál es la exposición que hay en la comunidad. Si nosotros estamos concentrados en un lugar donde hay riesgo elevado de exposición al SARS-CoV-2, y ustedes analizan los daños potenciales que puede producir de trombosis relacionada a la vacuna, si la circulación realmente es elevada, tenemos más riesgo de ingresar en terapia intensiva y de tener una enfermedad grave o de morir por esto, ¿sí?, que el riesgo potencial de esta trombosis. Vieron que la mayoría está concentrada en pacientes que son menores de 50 años, el mayor riesgo de trombosis. Aquí va de 1 en 100.000 a 1 en 200.000 el riesgo. Con alta circulación de COVID, el riesgo de tener una enfermedad grave es de alrededor de 7 por 100.000 y puede llegar a 50 por 100.000 en personas entre 40 y 50 años. Así que para las decisiones que se toman en relación a esto, es clave que veamos cuál es el riesgo de exposición que tienen las pacientes. En un lugar que hay baja exposición, y tratándose de pacientes menores, por ejemplo, de 30 años, el riesgo de tener una evolución grave por COVID es menor que el riesgo de tener una complicación o un daño potencial por la vacuna. Así que las decisiones se tienen que tomar en cada localidad, pero sin duda si hay una vacuna a virus inactivado, es una vacuna más segura, que no tenemos que pensar en este riesgo poco frecuente, pero que puede ser grave. Bueno, cada vez se está hablando más de combinación de vacunas. Este es un reporte preliminar del ensayo Convivax que se desarrolla en España y que aplicaron como segunda dosis a pacientes que tenían una primera dosis de AstraZeneca, una vacuna ARN mensajero. Y vieron, cuando comparaban el título de anticuerpos neutralizantes, este es el grupo control y este es el grupo vacunado, cuando se combinaron las vacunas, la concentración de anticuerpos era muy superior a, por supuesto, no aplicar ninguna. Esta fue la decisión que hizo que aplicaran una segunda dosis. Pero si comparamos segunda dosis de AstraZeneca con, por ejemplo, segunda dosis de ARN mensajero, el aumento de anticuerpos es 7 veces más que el grupo que recibe 2 dosis por la misma plataforma de AstraZeneca. También se están haciendo ensayos con AstraZeneca Sputnik, y no escuché Sputnik ARN, pero sería bastante lógico que también lo hubiera. La cosa es que tenemos que tratar de vacunar a la mayor parte de la población posible, generar esto que se llama inmunidad de rebaño. Estas nuevas variantes de virus hacen que sea más transmisible el virus, así que necesitamos una proporción de la población vacunada
dicen, la estimación es entre el 60 y el 72%. Esto hace que se hayan incluido pacientes pediátricos en la vacunación, no con el objetivo puntual de proteger un niño sano de tener alguna complicación con COVID, que es extremadamente baja, pero sí de aumentar la proporción de población que pueda estar inmunizada y poder hacer esto, ¿no? Que finalmente el virus pueda saltear la transmisión y hacer que circule menos. Tenemos nuevas variantes circulantes, por suerte la Organización Mundial de la Salud le puso letras, que ya no sabíamos cuántos puntos y cuántas letras tenía cada variante, pero para traducir esto en alguna utilidad clínica, esto es el genoma del virus, esta es la parte de la proteína S, y dentro de esta proteína S, esto que ustedes ven marcado aquí en rojo, son los cambios que tiene en el genoma viral el virus circulante. Y esto hace que estas variantes tengan un impacto potencial mayor en lo que es la transmisión y también en la menos capacidad de ser neutralizados por los anticuerpos, por ejemplo, los anticuerpos que generan la enfermedad previa o la vacuna. Esta es una muestra de toda la distribución que hay de estas distintas variantes. Esto era la cepa británica, aquí hay Manaos, Río de Janeiro, la cepa andina, que es muy típica de Perú, Chile y también de Argentina, y según qué parte del país estemos tomando, también ustedes ven esta distinta circulación de distintas cepas. Estas son las que no tienen mucho interés en lo que es circulación, y estas son las que sabemos que pueden tener un comportamiento diferente frente a infecciones previas y también menor eficacia frente a las vacunas. Así que, aunque estemos todos vacunados, nos tenemos que seguir cuidando y hablar, digamos, de estas 4 medidas que son las básicas y más importantes para poder estar todos protegidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos los participantes, que llegaron a ser 83. Gracias también a Débora y a María Eugenia del Ministerio de Salud, que siempre, los cuales trabajamos hace muchos años y en conjunto. Lo que les voy a pedir ahora, bueno, repito un mensaje, perdón para los que ingresaron después, que por favor manden el lugar en el cual están trabajando, y manden las preguntas por chat, o levanten la mano, o hagan dudas. Yo quería hacer un pequeño comentario, y después también le dejo a Débora. Y es en relación al amamantamiento y lactancia. Como bien vos dijiste, Liliana, en un principio, la OMS, el CDC, todos, incluso nosotros, el Ministerio de Salud, no habían recomendado el amamantamiento directo. Por suerte, rápidamente, gracias a un grupo de asesores que también colaboró, esto se revirtió y actualmente nadie lo discute. Y también en relación a vacunas, si bien ya lo revisamos en la charla anterior, recordar que no solamente se ha aislado muy poco el germen en la leche, sino que la lactancia, las madres vacunadas transmiten anticuerpos, IgG, IgA, no sé si después vos, Liliana, querés decir algo sobre esto. Y la última cosa es el tema de amamantar fuera de la cama, lo cual, si bien es lo ideal, a veces nos pasa, sobre todo en las cesáreas, que en las primeras horas es difícil amamantar fuera de la cama, porque las mamás todavía no están en condiciones de levantarse, y hay que buscar la manera de que amamanten con una ropa diferente, un camisonín, para privilegiar el amamantamiento precoz desde las primeras horas de vida. Débora, no sé si vos querés hacer algún comentario. Hola, buen día. Bueno, no, simplemente agradecer, me parece súper importante este encuentro a la luz de los cambios que seguimos intentando adaptarnos y estar a la altura para dar respuesta y acompañar obviamente,
garantizar todos los derechos en relación a los cuidados perinatales. Así que bueno, importante esto que vos decías, Ana, la no contraindicación de las vacunas en lo que es lactancia, los cuidados, impecable la exposición de Liliana. Creo que tenemos en la provincia el privilegio de contar con ustedes a la hora de llevar a cabo las normativas publicadas, porque a veces uno lee y después cuando tiene que llevar esa normativa a los servicios, se necesita repensarlas, ¿no? Y readecuarlas. Así que bueno, el agradecimiento y por aclarar tantos conceptos que también cuando uno los lee, si bien son normativas nacionales y consensuadas, a veces llevarlas y operativizarlas es complejo, ¿no? No sé, Liliana, así como mostraste lo que decías de las recomendaciones en función de membranas íntegras y membranas no íntegras, también una consideración en relación a esto, cuando dice qué difícil lo operativo cuando uno lee en la norma que dice ofrecer la vacunación a la embarazada, y si se contara con otra vacuna que no sea la de AstraZeneca, priorizar esa vacuna, ¿no? Entonces, qué difícil todas estas recomendaciones en estos contextos para los equipos de salud que están al lado de la embarazada. Así que bueno, te agradezco tu mirada, la claridad de la exposición, y estas herramientas que nos das para tomar las mejores decisiones. Así que bueno, no, simplemente eso y gracias. Gracias, Débora. Gracias, Débora. ¿Me preguntaste algo, Débora? ¿Me preguntaste, querés que conteste algo de eso o fue una reflexión nomás? Una reflexión, pero si tenés tu comentario, la verdad que nos enriquece porque cuando salió el lineamiento del 16 de junio publicado, estábamos todos muy expectantes en relación a las recomendaciones, y bueno, ese párrafo es como que generó mucha inquietud en todos los equipos. Así que bueno, me gustaría que... Yo la verdad, lo de la bolsa rota, cuando nos lo comentaron en una reunión en Comodoro por primera vez, como nunca lo había escuchado. Entonces, te juro que me dediqué esta semana a buscar eso, y revisé un montón de documentos, digamos, donde viste, así como te muestro tablas que hacen hincapié en 80 detalles, ninguno hablaba de la condición de la bolsa, aún los que tenían cesárea, no decía fue cesárea con bolsa íntegra o sin trabajo de parto, pero a mí me llama mucho la atención que se haga hincapié en la bolsa íntegra o rota cuando el mecanismo por el cual tiene contacto, digamos, más que nada perinatal, digamos que está descrito, no es solamente la exposición a las secreciones vaginales, digamos. Entonces, me llama la atención que sea ese un punto para aislar o desaislar o estudiar o no estudiar, viste, un paciente. La verdad que yo no lo encontré en ningún otro documento, lo que no quiere decir que no exista, yo no lo encontré. Ni lo imagino desde lo teórico, cuando, viste, así analizando la patogenia. Y en relación a la vacunación en embarazadas, yo creo que es una decisión epidemiológica, viste, más que individual, porque si hay alta circulación no me cabe ninguna duda que la gente se tiene que vacunar con lo que sea. Y de hecho lo que pasó en Europa, fíjate que aún conociendo que había la posibilidad baja, pero real, de trombosis severa, se decidió seguir con la vacuna hasta que se dispuso de otra. A mí, como ahora entraron las vacunas chinas, si uno puede elegir, yo le daría a pacientes menores de 50 años la vacuna a virus vivos atenuados, que son vacunas seguras, que conocemos esa plataforma hace mucho tiempo, que no va a producir trombosis severa, son un poco menos efectivas que el resto, pero que en la combinación de plataformas y lo que hace a lo general son efectivas.
entonces a lo epidemiológico. Pero me parece que dentro de las alternativas que tenemos nosotros, me parece que es lo más seguro. Si uno usa AstraZeneca y Sputnik es adenovirus también, así que yo creo que por ahí, no sé si tenemos un registro para decir que no hay, porque ahora no figura en los ISABI, pero al principio yo me había fijado y había uno de fenómenos trombóticos en el informe de ISABI previos, ahora no está esa línea. Pero me parece que si le pasa a la de Johnson & Johnson, seguramente le pasa a la Sputnik. Pero bueno, el riesgo es muy bajo y nosotros tenemos alta tasa de internación, muerte y circulación del virus. Entonces me parece que las autoridades de salud son las que, teniendo esta realidad sobre la mesa, tienen que elegir lo mejor para cada lugar. Y también, si decidís usarla, hay que hacer una alerta para comunicar todo lo que pueden ser síntomas relacionados con trombosis severa, que están en el sistema nervioso central, que están en el pulmón, que pueden estar en el abdomen o en miembros, que vos le decís alteraciones visuales, cefalea, dificultades para respirar, dolor abdominal, edema de miembros, dolor de algún miembro, sospechar esto, y el tratamiento es con gamaglobulina a altas dosis, que tiene su costo ese tratamiento, pero que me parece que tiene que estar disponible en cada lugar para ofrecer y contrarrestar este fenómeno que se pudiera presentar. Muy bien. Liliana, hay un par de... Excelente, gracias Liliana. Hay un par de preguntas. Manejo, no sé si la estás leyendo, en domicilio de puérperas con recién nacidos. Durante ese tiempo adquirieron COVID y el recién nacido está asintomático. No sé si tenés algo para agregar. No, solo lo que le recomendamos a la madre o al padre o a los que conviven en la casa, que usen protección respiratoria y por supuesto hacemos mucho hincapié en el lavado de manos, en todo lo que es el periodo de excreción viral de cada uno, desde la fecha de inicio de síntomas, 10 días, en pacientes que tienen evolución leve o moderada sin requerimiento de oxígeno, es el tiempo que se calcula de excreción viral. Durante ese tiempo, buena protección respiratoria para estar a menos de 2 metros de su hijo, ¿sí? Y fundamentalmente el periodo de mayor cuidado es en el momento de amamantar. Entonces, que use el barbijo, el mejor barbijo que tiene para esos momentos. Muy bien. Liliana, Eugenia Sena pregunta cómo se manejan con las embarazadas asintomáticas al ingreso, si le testean o no a todas. Digamos, hay muchos hospitales públicos y muchos lugares que hacen testeo de todas las pacientes al ingreso. En los lugares donde yo trabajo, la decisión es no hacerlo, pero sí brindar a todos los operadores la mayor y la mejor protección. Así que eso es una decisión de cada institución según las posibilidades que tenga de brindar, digamos, que este resultado pueda estar también acorde a la necesidad, ¿no? que se plantea. Pero si no, usar la mejor protección como si todas fueran positivas. Perfecto. Maxi levantó la mano y después le damos la palabra también. Hay una pregunta para Roberto. Maxi. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Le quería preguntar a la doctora Liliana, cuando dice que el acompañante para la embarazada o para la parturienta no debe ser un contacto estrecho, cuando sabemos que la mayoría de las veces quien puede acompañar es el papá o el futuro papá de ese bebé. ¿Y a quién sugeriría entonces en ese caso? Porque la mayoría de las veces justamente es el papá quien viene del mismo domicilio. ¿Y por qué no debería ser, por qué tendría que ser alguien que no sea contacto estrecho si después va a terminar siéndolo? Sí, bueno, tenés razón, Maxi. Eso nosotros también nos planteamos en el lugar donde trabajamos junto con Ana y nosotros decidimos en el lugar donde estamos permitir contacto estrecho que esté asintomático.
si no tiene síntomas, digamos, nosotros le permitimos el ingreso, podemos darle buena protección respiratoria y permitimos que acompañe a su pareja. Nosotros tenemos un lugar de internación que es un lugar amplio, con salas que son amplias, tenemos antesala, ahí puede estar la pareja cuidando, siendo el primer cuidador del bebé, porque la paciente puérpera está además sintomática, supuestamente. Algunas de ellas sintomáticas y algunas solamente con todos los síntomas del puerperio. Pero en lo que hace a las normas nacionales, dice que no sea contacto estrecho. Cosa que, como vos decís, se hace complicado, porque también está que nadie, si la paciente es positiva, como que buscar uno, digamos, de la familia que la quiera acompañar siendo ella positiva, ¿viste? No hay muchos voluntarios, ¿no? Y además le limitás la edad, y si tiene comorbilidades, no, bueno. Entonces es cierto, es una realidad que por ahí cada uno en el lugar donde está tiene que decidir cuál es la mejor opción. Nosotros decidimos esto, pero te digo, tenemos un lugar como para poder contener a esa familia habitacionalmente, y lo que sí es una realidad que se nos hace difícil cuando el contacto estrecho durante la internación de la paciente empieza con síntomas. Entonces, por ahí el papá que no tenía síntomas del bebé empieza con fiebre. Y ahí lo tenemos que mandar a la casa. Y algunos no se quieren ir, ¿viste? Eso también nos pasa. Pero ya no queremos que estén 2 personas sintomáticas adentro, porque tampoco es bueno para el bebé, ¿viste? Tener un ambiente tan... Entonces, una cosa es un asintomático, hasta tiene una eliminación menor, ¿viste? Una menor carga viral. Pero nos parece que sintiéndose mal tampoco puede ayudar demasiado, así que tratamos de que vuelva. Ahora, cuando estas pacientes están acompañadas, quien está acompañando a una paciente COVID positivo se interna con la paciente y se va de alta con la paciente, ¿no? A menos que tenga síntomas antes, pero no puede entrar y salir a comer, volver, buscar, o sea, está internada adentro junto con ella y no se mueve porque es un contacto estrecho, tampoco. De hecho, cuando tienen su hijo internado en la unidad neonatal, ¿viste? Va personal de salud, va o neonatólogo o enfermera, le pone el camisolín, le cambia el barbijo, lo lleva a la unidad neonatal, visita a su bebé, vemos que no circule por ningún lado, no toque nada, esté protegido, tiene contacto con su bebé y vuelve, se acompaña nuevamente hasta la habitación. Pero en eso somos muy cuidadosos. Roberto, estamos acá. No sé si quieres hacer algún comentario sobre cuál es la experiencia en el hospital, en la Argerich, si están haciendo a las embarazadas. No, fundamentalmente, primero, nosotros tampoco testeamos a todas las mujeres asintomáticas embarazadas, ¿no? El hospital no testea sistemáticamente a todas las embarazadas que entran en el servicio, asintomáticas. Por otro lado, tampoco encontré nada, como decía Liliana, sobre rotura prematura de membranas o como bolsa rota o no, y algún factor de riesgo mayor en parto o en cesárea, porque el mecanismo de transmisión pensamos que es otro, ¿no es cierto? O sea que tampoco vemos mucho sentido en eso. Lo que sí me sigue haciendo ruido es el tema de la vacuna en la embarazada. Y sigue haciendo ruido porque realmente nosotros siempre damos, bueno, no tenemos otra posibilidad, y ya salió la directiva, nosotros, el Ministerio de Salud, de vacunar, o sea, la embarazada, de propender a la vacunación. Ahora, el médico tiene que extender una orden de vacuna para esa embarazada. Cuando extiende esa orden de vacuna, sabe positivamente que no tiene la vacuna ideal para esa embarazada, porque de hecho, por los estudios que hay hasta ahora a nivel mundial, sabría que la vacuna ideal es una de ARN mensajero, ya sea de Moderna o de Pfizer, como ha hecho Uruguay, que recomendando la vacunación, ¿no es cierto?, para embarazadas, pero reservando vacuna Pfizer para eso.
Entonces, yo creo que, igual que Liliana, pienso que también hay inquietud en una mujer joven, en estado grávido, ¿no es cierto?, que también a veces hay una tendencia más hacia la trombosis, aunque el riesgo sea bajo, de usar vacunas, ¿no es cierto?, de adenovirus que podrían tener esa tendencia. La mejor sería, si la tuviésemos siempre, ¿no es cierto?, la de virus inactivados o la Sinopharm. Pero realmente lo que uno va es que realmente uno debería ser un consentimiento informado en estos casos con estas pacientes, porque en definitiva, si bien tiene el respaldo del Ministerio de Salud que aconseja que es mayor el riesgo de no vacunar que el riesgo, ¿no es cierto?, que tiene el COVID, de alguna manera uno debería informar muy bien a la embarazada sobre todos los beneficios, los riesgos que tiene la enfermedad, que es mejor vacunarse, pero también en ese consentimiento debería figurar muy bien los riesgos que puede tener, los síntomas que puede tener dentro de los 15 días y de acudir temprano a la consulta. Nosotros hemos hecho un consentimiento informado de vacunación, porque realmente puede pasar, ¿no? Así que me parece algo de tener en cuenta. No discuto que sea bueno vacunarlas por la gravedad que estamos viendo, por la mayor internación en terapia, lo vemos por la mayor severidad de los cuadros, ¿no es cierto?, por la mayor mortalidad que tiene respecto al año pasado, etcétera, etcétera. Es una enfermedad que primero que nada hay que sacarse de la cabeza que es lo mismo que si no estuviera embarazada, ¿no? Hay que reconocer que es más importante. Pero me parece que con respecto a la vacuna, estoy de acuerdo, pero uno debería tomar ciertos recaudos al informarle y manejar muy bien, como dice Liliana, la zona en que está, ¿no es cierto?, el grado de posibilidad de contagio, pero también los riesgos propios, ¿no es cierto?, de esa embarazada en particular, para aconsejarla y tratar de buscar la vacuna más afín, ¿no? Perfecto. Liliana, yo te voy a hacer una consulta. ¿Qué pasa con los chicos que se reinternan en neonatología? En Cava, en muchos hospitales públicos, a todos los hisopan. O sea, chico que se reinterna, aunque sea porque está amarillo, se hisopa. Nosotros, institucionalmente, decidimos hisopar al chico que tiene algún síntoma compatible con, que son muchos en este momento, no solamente lo respiratorio, pero no hisopar, por ejemplo, a un chico que se reinterna a las 24 horas, que no tiene medio epidemiológico, y que se reinterna porque está amarillo, por ejemplo, porque bajó mucho de peso. ¿Vos qué pensás sobre este tema? A mí me parece que es discutible, también es según la carga de enfermedad que tengas en cada lugar, digamos, todos los elementos de protección que puedas tener, la disponibilidad de hacer una PCR, pero la indicación estricta tendría que ser para los que presenten algún síntoma clínico no esperable por la evolución. Entonces vos me das el ejemplo justo de Hiperví. Hiperví por ahí era lo esperable para el chico que ya se había ido con la bilirrubina algo aumentado, que uno podía predecir que esto iba a pasar. Pero no necesariamente es fiebre la indicación de hisoparse o neumonitis. Si tiene diarrea, si tiene síntomas gastrointestinales, si tiene síntomas neurológicos, o sea, todo síntoma no esperable por la evolución y por supuesto cualquier síntoma cuando hay un dato epidemiológico que indica que en el contexto familiar hay algún posible contacto con COVID. Así que, pero si en la familia no hay ningún contacto, ninguna sospecha desde lo epidemiológico, nosotros lo hacemos con eventos no esperables por la evolución. Lili, ¿te puedo hacer una pregunta que han preguntado mucho también? Es la interferencia de inmunoglobulina AH y vacunas COVID. No tengo idea, pero como que las gamma globulinas son, no sé, es muy específica. Mira, si uno homologa gamma globulina y vacunas en general, no debería, porque las únicas que tienen un lapso recomendable de espera son vacunas a virus vivos atenuados. Después, fíjate que el resto de las vacunas no tienen ninguna modificación. Sí, aprovechaba para consultártelo porque, bueno, me han llegado varias veces preguntas de
dice que había que esperar tiempo, y bueno, también lo mismo, homologando con el resto de las vacunas, uno sabe que el tiempo es con las vacunas vivas y no con las Virus vacunas vivos, inactivadas. sí, Pero bueno. claro. Sí, incluso inactivada es solo la China, el resto es una plataforma de virus no replicativo, ¿no? Es un invento de virus, una cáscara de virus con un genoma del SARS-CoV-2, ¿no? Parte del genoma fundamentalmente de las proteínas de superficie. Pero, lo único que hay interferencia en los tiempos es quien recibe cualquier vacuna. ¿Hola? Creo que sí. Sí, te fijaste, Liliana. ¿Se frizó? Sí. Bueno, entonces esperamos que Liliana vuelva a ingresar. La verdad que yo no escuché nada de eso, ahí está. No me parecería lógico lo de la RH, la verdad que no veo mucha lógica. ¿Volviste, Liliana? Sí, no, decía que no sé hasta dónde me escucharon, pero... Hasta que te frizaste. La única interferencia que puedo imaginar, y en relación a otras vacunas, son con vacunas a virus vivos atenuados. Y esta vacuna hay o virus inactivados o plataformas por virus no replicativos. O sea, no hay ninguna vacuna ni acá ni en el mundo todavía con virus inactivado por SARS-CoV-2. Perfecto. Hay una pregunta de Sandra, que ¿cuándo hisopan al recién nacido hijo de madre positiva? Solo hisopamos los pacientes sintomáticos o los pacientes prematuros que van a estar internados mucho tiempo en la unidad neonatal. Entonces, esos pacientes se hisopan, digamos, en las primeras horas de vida. Y volvemos a hisoparlos teniendo el estudio negativo a los 7 días. Y si tuviéramos alguno positivo, es que no tuvimos ninguno, pero si tuviéramos alguno positivo, ahí en las primeras horas la recomendación es hacer un segundo hisopado aproximadamente al 5.º día de vida para descartar una contaminación en el momento del parto, periparto. Pero aún los positivos se deben de confirmar con una segunda prueba positiva. Bueno, no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario y pregunta, levanten la mano y hablan. ¿Qué hay con el tema de monitor, la embarazada COVID positiva, Roberto? ¿Necesita tener un monitoreo continuo en el trabajo de parto o no? Sí, o sea, evidentemente necesita un mejor control durante todo desde que entra, ¿no es cierto? Porque puede ingresar por varios motivos. O sea, la paciente embarazada puede ingresar por motivos clínicos ajenos al embarazo, en cuyo caso es una de las posibilidades. Otro por motivos obstétricos no en trabajo de parto, por ejemplo, una amenaza de parto prematuro o una restricción de crecimiento, etcétera, o porque esté, ¿no es cierto?, en trabajo de parto. En cualquiera de esas circunstancias, las normas de atención para todas esas patologías siguen siendo las mismas, y con más razón, con el COVID lo que se hace es una buena curva, ¿no es cierto?, de crecimiento. Hay descritos en algunos trabajos un poco más de bajo peso, ¿no es cierto?, al nacer. Entonces, por supuesto, una buena curva. Utilizamos Doppler también, y utilizamos en el momento del parto monitoreo electrónico fetal. ¿Por qué monitoreo electrónico fetal y no ocultación intermitente? Bueno, porque evidentemente si es una paciente y a mayor riesgo, o sea, más si está algo sintomática y que puede afectar la vía respiratoria, puede afectar la oxigenación fetal. Y un deterioro fetal podría ser mucho más rápido y no detectarse con una ocultación intermitente, que solo va a detectar alteraciones muy agudas, como puede ser caídas muy bruscas o alteraciones de la línea base, de taquicardias o bradicardias, pero no
la variabilidad o desideraciones más específicas, ¿no? Sí, es un embarazo de alto riesgo. Perfecto. Liliana, ¿estás de acuerdo? Y como que sí. Y hay una consulta, Liliana, no sé si la estás leyendo. Las pacientes embarazadas sin factores de riesgo que son obligadas por su empleador a vacunarse aunque ellas no los deseen y vienen a consultar por el certificado médico. ¿Cómo podemos aconsejarla? No, estás muteada. Liliana, estás muteada. ¿Alguien que no se quiere vacunar? ¿Cómo la convencemos? ¿O tiene alguna condición para...? No, sin condición de riesgo, sin condición de riesgo. Y no tiene se quiere ninguna... vacunar. Yo la verdad es que creo que vamos a lograr controlar la circulación del virus cuanto más personas estemos vacunadas. Así que hay un efecto que es individual, que sí, que las personas, por supuesto, que tienen más riesgo de enfermedad y hacer enfermedad severa, tienen que estar vacunadas, pero también hay un efecto epidemiológico, eso que decíamos, el efecto inmunidad de rebaño, lo vamos a conseguir cuando alcancemos 70% de la población inmunizada. Y eso no es fácil. En Estados Unidos, por ejemplo, el grupo antivacunas es aproximadamente el 30% de la población. Entonces se desarrollaron todos estos estudios para evaluar seguridad en pacientes pediátricos y hay estudios que están en marcha a partir de los 6 meses de vida. Poder indicar la vacuna. E incluir a la población joven tiene que ver con esto, con evitar la circulación del virus, ya va más allá de enfermarse. Entonces me parece que necesitamos de su solidaridad para vacunarse y también contarle que vemos gente joven sin comorbilidades internada y con una enfermedad grave. Se frizó de vuelta. Bueno, mientras Liliana se vuelve a conectar, yo coincido, no sé vos, Roberto, o el resto, me gustaría por ahí si alguien más quiere opinar, es, por supuesto... los pacientes que le van mal... Te habías frizado. Perdón. Sí. Digo que los pacientes que están internados, nosotros vemos que además de su enfermedad, tienen un cuadro psicológico de mucha angustia, de mucha ansiedad, depresión, aunque, digamos, por ahí no tienen un cuadro tan severo, pero, digamos, también eso es sentirse mal y estar enfermo. Así que hay gente joven y sin comorbilidades que pasa por esta situación. Así que me parece, bueno, hablar un poco de todo esto, ¿no? Puede llegar a convencerlo. Sí, y si no la llegas a convencer, no se puede obligar a nadie a vacunarse contra su voluntad. Claro. Bueno, pero viste ahora en Estados Unidos este fin de semana hubo un recital multitudinario. Sí. Y el que estaba vacunado podía entrar y el que no estaba vacunado no. Entonces, eso por ahí convence. Va a haber limitaciones en el futuro para digamos, todo lo que sea donde hay aglomeración de gente. Por supuesto, la circulación va a ser menor si la gente está vacunada. Así que... Tal cual. Hay una cosa más graciosa que eso todavía, que es que aquellos que usan el famoso Tinder para conocer chicas, tienen más éxito las que ponen primero vacunadas. Está bueno. Bueno. Qué bueno. No creo que esa pueda convencer a la embarazada que nos preguntaron, pero bueno, por ahí otros. Bueno, yo no encuentro más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, preguntar algo. Si no, Débora, si vos querés hacer un comentario, si no, vamos cerrando. Les queremos, por favor, antes que se vayan, no se olviden de poner de dónde son.
La vamos a mandar una grabación de esta charla, así que para que a la gente del ministerio, para que pueda, bueno, compartirla con las que no pudieron estar, aunque debo decir que la participación fue excelente, más de 83 personas de muchos lugares del país, pero de muchos lugares y ciudades de Chubut. Así que, bueno, para nosotros yo no tengo mucho más que agradecer a todos. No sé, Débora, si vos querés hacer algún comentario más. No, agradecerles la participación de los equipos, y ahí estuve muchos conectados de los servicios de acá de la provincia,